Capítulo 13, versículo 1 al 13. Vamos a iniciar una serie de 13 enseñanzas que se llama espiritualidad contemplativa. Espiritualidad contemplativa. Dice la Escritura, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, gracias por esta bendita palabra tuya, Dios. La presento a tu pueblo, a tu iglesia, delante de ti, y me ubico como el instrumento que tú escoges hoy para hablarle a ella, para hablarle a tu amada, las verdades que tú quieres hoy, Señor, traer, enseñar, grabar en lo más íntimo y en lo profundo de nuestro corazón, porque tu mayor anhelo es la transformación de nuestras vidas. Háblanos, Señor. Saca de tus secretos, Señor, para que seamos edificados y que esta palabra cobre vida, que esta palabra transforme, que esta palabra renueve y que esta palabra, Señor, se cumpla en mí, Padre del cielo. Dios, como se han cumplido en otros hermanos de nuestra fe que la han creído, Señor. Y para eso, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo haga el trabajo de afirmarla y de interiorizarla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar de espiritualidad contemplativa. ¿Cómo se llama el tema? Espiritualidad contemplativa. Y el subtema o el punto que hoy vamos a trabajar es acerca de los síntomas de una espiritualidad enferma o emocionalmente enferma. Pero antes nosotros tendríamos que definir qué es una espiritualidad contemplativa, ¿cierto? Jesús le enseñó a la mujer samaritana que a Dios ¿cómo se adoraba? En espíritu y en verdad, porque es la manera como los verdaderos adoradores adoran al Padre, o sea, en espíritu y en verdad. Eso tiene muchas interpretaciones, pero yo la voy a resumir en dos para luego entrar un poquito a ampliar más esa definición de espiritualidad contemplativa. Y es que
a ver, si el ser humano no lo hubiese creado Dios, ¿podría entonces Dios esperar adoración del ser humano? ¿Cierto que no? Mire que Él en la Biblia solo le pide adoración o que le adoremos nosotros los humanos. Él no dice que las águilas le adoren. Él no dice que los ratones le adoren. Él no dice que las gallinas le adoren. Él nos invita a nosotros a adorarle. Esa es la invitación de Él, que nosotros le adoremos. Y la invitación es que le adoremos en espíritu, o sea, como seres espirituales hechos por Él, porque somos seres espirituales. Entonces la invitación de Él es que nuestra adoración sea espiritual. Esa es la invitación de Él, que nuestra adoración sea espiritual, ¿sí? Y esa adoración espiritual tiene que estar libre de toda contaminación, libre de todo, de todo lo que pueda ofender su santo nombre, ¿sí? Una de las cosas que Moisés enseña es que cuando Dios habla con Moisés, dice, cuando yo creé al hombre, y también está en los Salmos, dice, ¿acaso vistes alguna imagen? ¿O me vistes a mí en alguna imagen? Y sabemos por la palabra que Dios no se le manifestó a Adán ni a Eva por una imagen. O sea, simplemente Él habló, tomó de la tierra, del polvo de la tierra, hizo una masa y de allí formó el hombre. Y como eso no tenía vida, Él sopló aliento de vida en la nariz del hombre, dice Génesis 2:7. Por lo tanto, el ser humano, solo por ese soplo divino, ya está capacitado para adorar a Dios en espíritu. Para adorar a Dios en espíritu. Solo por ese soplo divino. No sé si me estoy haciendo comprender. Quiere decir que yo solo puedo ser espiritual por una sencilla razón, porque Dios me dio de su espíritu y yo tengo del espíritu de Dios. Por eso mi adoración no puede ser una adoración sencillamente del cuerpo o de la carne, no tiene que ver con posiciones religiosas. Porque hay gente que dice, ay, es que yo no oro de rodillas, o ay, es que yo no pongo la cabeza en el piso, ay, es que yo no uso el manto que usan los judíos para adorar al Señor, para orar, yo no uso el talí, yo no uso. Entonces, a veces el hombre, escuche esto, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, en verdad, lo que le está diciendo es que realmente no son las formas humanas, o sea, el pensamiento humano acerca de la adoración no es lo que va a impactar a Dios. Lo que va a impactar a Dios es que realmente mi corazón sea sencillo para llegar a Él, entendiendo que Él es Dios y que por causa de Adán yo me convertí ahora en un mortal pecador, pero que en esa sencillez Él va a recibir mi adoración. ¿Aló? En esa sencillez Él va a recibir mi adoración. Y Jesús hace la aclaración en verdad, porque sabemos que la palabra verdad puede tener infinidad de significados. Inclusive jurídicamente existe lo que se llama la verdad jurídica, y es la trama que puede inventar el abogado de la defensa con el defendido para tratar de armar un parapeto, si el término cabe allí, para convencer al juez de que él no es culpable y pueda sacarlo de la cárcel o eximirlo de la responsabilidad de la culpa, ¿cierto? Pero cuando Jesús habla de la verdad, él no está hablando de una verdad ontológica, no está hablando de una verdad inventada por el cerebro humano, por la inteligencia humana, sino Él está hablando de Él como la verdad. O sea, que si hay alguien que es el poseedor de la verdad y es la verdad al mismo tiempo, es Jesús.
Entonces nuestra adoración contemplativa tiene que tener el ingrediente de la espiritualidad, en donde el corazón está involucrado, y el corazón es el centro de las emociones del ser humano. No estamos hablando del corazón físico, sino estamos hablando del centro de las emociones del ser humano, en donde está su pensamiento, donde está su sentir, para que luego ese pensamiento y ese sentir den una acción y esa acción produzca un resultado. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice que debemos ser transformados y renovados por medio, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Para poder llegar a la verdad, nosotros necesitamos la renovación de nuestro entendimiento. Pero antes de llegar a la renovación de nuestro entendimiento, el apóstol Pablo, allí en Romanos 12:1, dice que nosotros debemos entregar nuestra adoración a Dios en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto racional. En otras palabras, es el culto de la razón, y la razón pertenece al alma. Entonces, no solamente necesitamos el soplo de Dios para tener una espiritualidad contemplativa, sino que ahora también necesitamos que los elementos especiales que Dios ha puesto en nosotros, que es lo que Él quisiera tener, como es corazón, como es un pensamiento humano, que todo eso ahora se canalice a través de una razón espiritual y no de una razón sencillamente emocional. O sea, a través de una razón espiritual. Venir a la iglesia tiene que convertirse en un anhelo, no en una obligación. Anhelo, en una pasión. O sea, no es lo mismo que la esposa sepa cocinar que cocine de manera especial para el esposo. Son dos cosas distintas. No sé si me están entendiendo las mujeres. Usted puede ser la más experta en culinaria y poderle preparar a su esposo cualquier plato, porque no está el ingrediente de la pasión racional, es decir, de involucrar el corazón. Entonces Dios, cuando nos pide una adoración espiritual, una adoración contemplativa, nos está pidiendo que nos involucremos en todo nuestro ser, tanto espiritualmente, emocionalmente, como nuestro cuerpo, y que lo hagas a la manera como pasionalmente tú vives el amor con Él. ¿Me hago comprender? Por eso los modelos humanos de oración van a fracasar en el tiempo. O sea, los modelos humanos de oración van a fracasar porque realmente, o sea, es como alguien, ¿quién trajo sus manos? Y esté en la congregación una persona que no tenga las manos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a sentir la persona? Emocionalmente, yo no lo puedo adorar al Señor. Cuando Cristo vino al mundo, vino a enseñarnos la verdadera adoración contemplativa. Él vino a hacer eso. Él vino a mostrarnos cómo realmente uno se rinde delante del Señor. Y esa adoración contemplativa no puede ser religiosa, porque lo religioso cansa. Grábelo así, escríbalo así: lo religioso cansa. ¿Por qué cansa? Porque se te constituye en una obligación. ¿Sí? Es como si la esposa le pregunta al esposo: ¿tú me amas? Esa pregunta puede contener una respuesta ontológica, racional, o puede contener una respuesta desde adentro. Porque cuando tú amas, no son las palabras lo que lo expresa, sino tus acciones. No sé si me hice entender. Las mujeres deben decir un amén bien grande. Tu marido te puede dar todo, pero con la lengua lo acaba. ¿Hola? Y te puede decir que te ama después de una tunda. Pero no es, y así hacemos con Dios. Hay algo que es muy importante, quiero que lo entienda. Dios no mendiga nuestro amor, no lo mendiga.
Es más, Dios no lo demanda, no lo demanda. Dios simplemente te invita, te hace una invitación. Cuando Jesús le enseñó cuál era los mandamientos que el hombre tenía que cumplir, los dividió en dos y realmente son en tres. Dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y este otro es más importante, es igual de importante: ama a tu prójimo, y viene la cláusula, como a ti mismo. Como a ti mismo. Quiere decir que el principio del amor no es de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Me amo, amo al prójimo, por lo tanto, al amarme yo, amo al prójimo, amo a Dios. Porque Juan dice: si tú dices que amas a tu hermano, adelante. Si tú dices que amas a tu hermano, que amas a Dios, pero no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo puedes amar al que no ves? ¿Sí me hago comprender? O sea, yo puedo gritarle a mi esposa fácilmente, pero la pregunta es: si antes de que el grito mío llegue al oído de mi esposa se pone Dios, ¿a quién estoy gritando? ¿Hola? ¿Por qué fracasamos en nuestra espiritualidad? Porque realmente no hemos entendido que hay un componente muy importante en nuestra espiritualidad que se llama emociones. Y cuando las emociones no son sanadas por el Espíritu Santo y no son sumergidas en el río de la palabra, nuestras emociones destruyen nuestra espiritualidad contemplativa. Nuestras emociones destruyen nuestra espiritualidad contemplativa. Hay mucha gente que no tiene amigos dentro de la iglesia. Entran y van, entran y van, entran y van. Son fieles asistiendo, pero no hacen parte de la comunidad. Y el no ser parte de la comunidad es un indicador, es un síntoma de una espiritualidad emocional negativa, de una espiritualidad emocional enferma. Y es de lo que quiero hablar. Quiero hablar que realmente hasta cuando nuestras emociones no sean sanadas por el Espíritu Santo, ahora escríbalo bien, a través de otra persona. Porque es que la persona, a los que estamos casados, nuestro cónyuge es la persona que Dios usa para moldearnos. Y duele. Si no, pregúntemelo a mí. Duele. Claro, o pregúntenselo a mi esposa también. ¿Duele? Porque nos estamos moldeando a la manera de Dios. Y lo que nosotros nos decimos en privado, no somos capaces de decírselo a un hermano en público. Porque realmente no hemos entendido, no hemos aprendido a separar, tenemos separado: lo espiritual pertenece a la iglesia y lo emocional pertenece a la casa o pertenece al trabajo, cuando nosotros somos seres emocionalmente espirituales. Esa es la descripción de Dios para nosotros. Nosotros somos seres emocionalmente espirituales. O sea que para amar a Dios yo tengo que usar todos mis sentimientos. Y para amar a mi prójimo, donde está mi familia incluida, tengo que usar todos mis sentimientos. Pero para amarme a mí mismo, tengo que usar esos mismos sentimientos. O sea, de una misma fuente no pueden brotar dos tipos de agua, dice el apóstol Santiago. O sea, no puede brotar agua dulce y no puede brotar agua amarga. Queriendo decir que si la fuente de donde brotan nuestras emociones no está sanada, nuestra adoración hasta hoy ha sido falsa. Nuestra adoración hasta hoy no ha tenido la repercusión en el cielo y no ha pasado del techo de nuestra casa o del lugar que usamos como adoración. Gracias por su amén. Vamos a ver hoy 3 síntomas. Vamos a estar trabajando los síntomas porque al estudiar los síntomas vamos a llegar entonces a la espiritualidad contemplativa. Y el primer síntoma que se encuentra es que muchas veces usamos a Dios solo para huir de Dios. Usamos a Dios para huir de Dios.
Y el texto que encuentro más apropiado, bueno, es todo el libro de Jonás, pero voy a tomar solamente capítulo 1, versículo 3 para introducir. Dice, pero Jonás, queriendo eludir el mandato del Señor, decidió huir a Tarsis. Así que bajó hasta Jope, donde encontró un barco que zarpaba para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó en él rumbo a Tarsis. ¿Para qué? Para alejarse del Señor. ¿Qué quería hacer Jonás? Huir. Ahora, la pregunta es, ¿Jonás quién era? ¿Qué hacía Jonás? ¿Quién era Jonás? Un profeta. Entonces, ¿qué hacía Jonás? ¿De quién hablaba? Y cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a hacer un trabajo espiritual, ¿el qué hizo? Fue huir. Es más, a mí me da mucha risa el último capítulo de Jonás, el capítulo 4. Porque él prefiere orar por un eneldo, que sea sanada, que el gusano no se coma la calabaza. Prefería eso a orar por la salvación de Nínive. Y Dios había decidido destruir a Nínive, pero le dijo a Jonás, ve y predícale a los de Nínive, porque si ellos se arrepienten, yo quiero tener misericordia de ellos. Ahora, muchas veces nosotros no queremos orar por alguien perverso. Muchas veces nosotros no queremos orar por eso. Entonces, muchas veces usamos el recurso de Dios para hacer las cosas que aparentemente son espirituales, pero que no concuerdan con nuestra emocionalidad espiritual. O sea, nuestra emocionalidad espiritual no es concordante a lo que la palabra dice. Y hay algo muy cruel, y es que las ordenanzas de Dios generalmente en un 99.99 no nos gustan. Y las que nos gustan son las que nos traen bienestar a nosotros. O sea, amamos más las promesas que los mandamientos. Amamos más las promesas que porque las promesas nos elevan el ego, los mandamientos nos los machacan. Y Dios quiere primero machacar nuestro ego para que sus promesas afloren sin necesidad de que yo ore por ellas. ¿Aló? Entonces, uno de los mayores errores que podemos nosotros tener es orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, servir en la obra del Señor, pero lo estamos usando como un escape y no como un corazón agradecido. Servir a Dios tiene que ser de un corazón agradecido. Tiene que ser de alguien que realmente, mire, vea, nosotros nunca vamos a llegar a conocer a Dios, pero como Él nos conoce, lo vamos a alcanzar a conocer. Porque Él nos está conociendo a nosotros. Amén. Entonces, muchas veces hacemos cosas que dice Peter Escasero en su libro, que se lo recomiendo que lo compre. Sé que está virtual, pero compre. Se llama Una iglesia espiritualmente sana. Es un tremendo librazo y de ahí para adelante tiene 10 libros más. Entonces, Peter Escasero dice que todos los cristianos somos como un iceberg. Y él dice que el iceberg que derrotó al Titanic fue solamente el 10% de una roca de hielo que no se vio. O sea, jamás de los jamases el capitán del buque pensó que una fisura tan pequeña hundiera a un gigante como el Titanic. ¿Y sabe por qué somos derrotados nosotros? Porque no exponemos nuestras emociones delante de Dios y menos delante de los hombres. Y necesitamos exponer nuestras emociones. Necesitamos que la gente conozca nuestras debilidades. Y hay que aprender a avergonzar al diablo públicamente. Uno no cae de la noche a la mañana. Uno cae por un proceso. Así como hay un proceso para restaurar, también hay un proceso para destruir. O sea, el diablo se toma todo el tiempo de esperarte hasta que te vea tirado en el piso. Todo el tiempo. El diablo va a esperarte.
Y créeme que entre más peldaños subas, más te va a esperar. O sea que si yo logro pasar de pastor a querubín protector, o sea, más me va a esperar el diablo. Más me va a esperar. ¿Entiendes? Por lo tanto, si Dios ha puesto que este es un año del ser más, es porque Dios está interesado que CBI Medellín sea una iglesia de espiritualidad emocionalmente sana. Porque resulta que yo quiero estar donde yo veo a mi familiar que ha sido cambiado. La iglesia cristiana siempre ha vendido a Jesús, pero con una máscara. O sea, siempre le hemos hablado de otro a Jesús, pero sin nosotros realmente ser felices. Y nosotros tenemos que ser felices y amar, no amar la religión, sino amar a Jesús, que es diferente. Y experimentar ese amor de Jesús, que ese amor no se experimenta haciendo cosas para agradar a Dios, sino ese amor se experimenta estando en la presencia del Señor, desnudando nuestras emociones, desnudando nuestro corazón. ¿Aló? ¿O cuántas veces no hemos hecho la obra de Dios simplemente para que me den un reconocimiento? Simplemente para que me digan, lo hiciste bien. Yo medio le doy un piropo a alguien y al domingo siguiente ya la está embarrando. Y le doy gloria a Dios. Porque eso indica de que somos humanos, que somos débiles. Jesús nunca le dio reconocimiento a sus discípulos. Muchas veces estamos haciendo cosas que Dios nunca nos ha pedido que hagamos. Y hay gente que quiere sentirse ocupada en la obra, escudándose, diciendo, no, es que esto me lo está pidiendo el Señor, y el Señor no está pidiendo. ¿O cuántas veces usted ha dicho, Dios me habló, y realmente Dios no ha hablado? Dios me habló. Cuando yo digo, Dios me habló, ¿sabe que tiene que cumplirse? Si no se cumple, Dios no me ha hablado. Lo que pasa es que la excusa es la excusa perfecta para no abrir mi corazón. Es que Dios me dijo que ya el tiempo en esta iglesia se acabó. ¿En qué momento te lo dijo? ¿Por qué no se lo dijo al profeta de la casa? Yo le decía a mi esposa, lo extraño es que el que va a entrar a la iglesia me hace un lobby y me espera hasta que entre a la oficina, pero cuando se va, termina la predicación y desde la puerta se despide. Porque muchas veces no estamos acostumbrados a que nos confronten. Y uno no viene a la iglesia para que la predicación me guste, sino para que me dé rabia. La enseñanza bíblica, cuando nos produce rabia, es porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Pero cuando tú sales hinchado de complacencia, quiere decir que el predicador te habló al alma y no te habló al espíritu. Y nosotros necesitamos ser edificados ¿dónde? En el espíritu. ¿Aló? A veces exhibimos conductas cristianas. ¿Usted conoce? Sí, eso. Sí, mi hermano. Ay, mi hermano pastor. Ay, mi hermana de la alabanza. Ay, mi hermano director. Ay, sí. Pero usted por el huequito de la puerta de la casa de ese siervo, de esa sierva, usted va a conocer la verdadera persona. Porque estamos escondiendo muchas cosas. Cuando alguien en mi casa grita, yo le digo, el vecino lo vamos a evangelizar algún día. Entonces la pregunta es, cuando lo vayamos a evangelizar, ¿qué pensará el vecino de nosotros? ¿Sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Porque hay gente que creemos, me incluyo, que podemos decir las cosas a nuestra manera y llevarnos por delante al que sea. Y después levantar las manos en adoración sin ningún problema.
y creemos que no hemos hecho daño. Y tenemos un argumento perfecto: Dios me hizo así, yo soy así. Y usted, pastor, me ha enseñado a decir la verdad. Sí, pero con compasión, con misericordia. Las verdades con misericordia cambian la vida de una persona. Las verdades que no tienen misericordia no son verdades de Dios, son tu verdad. Y es distinto. La verdad de Dios viene con un ungüento llamado misericordia. Dice Gálatas capítulo 6, como si fueras tú mismo. O sea, trata a tu hermano que te ha fallado, que te ha faltado, trátalo como si tú fueses a caer. O sea, como si tú fueses a tener el mismo error, a fallar en el mismo error. Gracias por su amén. Número 2. Muchas veces, el segundo síntoma es que muchas veces ignoramos nuestros sentimientos, sobre todo cuando son sentimientos de tristeza, de ira, de amargura. Son sentimientos que existen. Son sentimientos que existen. Y voy a contar una anécdota que me pasó con mi pastora. Y es que mi pastora estaba en una notaría en Barranquilla y yo llegué a la notaría. Y estábamos juntitos así, ¿sí? Y yo decía por dentro, pero es que no me reconoce que yo me congrego en su iglesia. No me reconoce. Pero no la voy a saludar, es ella la que me tiene que saludar a mí. Y estuve así, y la miraba, y ella me miraba y se echaba a reír. Pero ¿será que no me ha visto? Pero si yo me siento adelante. Y me enojé y me sentía mal. Ahora, ella se fue mal de la notaría, ella se fue enojada a la notaría. ¿Quién salió enojado a la notaría? Yo. Y si yo sí la reconocía a ella, ¿por qué no me podía humillar y decirle: pastora Juliana, de pronto no me reconoce, pero yo soy uno de los tantos miles que se congrega en la iglesia suya, mi nombre es Marcos Manrique? Pero ¿sabes qué? Llegó a ser mi consejera. Yo llegué a abrirle mi corazón a ella, me llegó a dar instrucciones. Yo recuerdo que un domingo no me tocaba servir en la iglesia y me fui con mi esposa con un jean que estaba roto, no porque usara jeans rotos, sino porque no tenía más. Todo desgastado, ¿cierto? Y ella se acercó y me dijo: Marquitos, aunque no te toque servir, ven como si te tocara servir. Y eso para mí fue una gran lección, porque yo no sé si el que ellos han nombrado para servir falla, y yo estoy ahí disponible. Porque muchas veces nosotros juzgamos al que está arriba, pero el que está arriba tiene muchas cosas en su cabeza. Muchas cosas en su cabeza. Pero el que tiene su emocionalidad sana no se va a amargar la vida por eso. A veces yo puedo pasar y no saludarlo a usted, y usted dirá: tan creído el pastor. No, de pronto iba con mi cabeza con una cosa, pero si mis emociones no están sanadas, ¿qué voy a pensar? Qué orgulloso, qué tal cosa, qué tal cuando tenga 20,000, qué tal cuando tenga 5,000. No. Yo voy a terminar juzgando a otro tal cual como soy yo. Yo termino juzgando a otro tal cual como soy yo. Si soy un amargado, creo que todos son amargados. Si soy un mentiroso, creo que todos son mentirosos. Y si hay algo que a mí me da una ira, no sé si santa o no, escuchar es cuando otra persona dice: no, pero no fue así. O sea, está tratando al otro de mentiroso. Y yo no puedo tratar a nadie de mentiroso, porque la persona tiene la verdad hasta cuando yo personalmente la compruebe.
pero no voy a estar cazando verdades, ni cazando mentiras, tampoco. Entonces nosotros no podemos negar nuestros sentimientos. Nos da rabia cuando las cosas no salen mal. ¿Nos deprimimos o no nos deprimimos? ¿Tenemos miedo? Todos nacemos con miedo. Usted toma un bebé de meses, de días de nacido, y si de pronto la mamá hace una actitud o un movimiento, es lo correcto, un movimiento en donde el niño no siente seguridad, ¿qué hace el niño? ¿Por qué? Porque hay un miedo, y ese miedo fue colocado para protección, para protegernos. No todos tenemos las mismas capacidades, no todos sabemos hacer lo mismo, no todos tenemos los mismos talentos. Por eso se llama la multiforme gracia del Señor. Todos hacemos cosas distintas. Todos hacemos cosas que contribuyen al crecimiento. Por eso el apóstol Pablo llama el cuerpo de Cristo, donde cada miembro se une a otro miembro, en donde él dice, el dedo no puede sentirse cabeza, ni la cabeza es dedo, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque somos el resultado de unir fuerzas y aún de unir debilidades. Porque aún el apóstol Pablo, cuando le oraba al Señor por una enfermedad que él tenía en su cuerpo, que nunca se expresa en la Biblia cuál es, se supone que es la vista, porque dice que uno de los Gálatas, la iglesia de Galacia hubiese podido dar sus ojos por él. O sea, se supone que era un problema visual, pero él dice, le he orado al Señor 3 veces y el Señor me ha respondido, bástate mi gracia, porque mi poder se fortalece es con tu debilidad. O sea, gracias a que tú tengas miedo, gracias a tu tristeza, gracias a tu ira, Dios todavía tiene la capacidad de glorificarse, porque tarde o temprano nosotros nos rendimos en esas emociones y es el nombre del Señor el que va a ser exaltado y glorificado. Nadie que se convierte se vuelve poderoso, lo contrario, se vuelve más débil. Y es precisamente esa debilidad lo que hace que lo que se vea manifiesto en nosotros sea la gloria de Dios y no nuestra fuerza. Un día fuimos a Jardín y María José, ¿cuántos años tenía María José? 7 años en ese momento, menos 6. Se tiró de un parapente de como de 800 metros de altura o 500 metros de altura, y yo me puse el arnés y todo y no fui capaz. ¿Ah? Sí. Pero era, sí, pues donde uno va en la cano. Y ella fue y vino, y yo dije, guau, no tuve la capacidad, no. Sí, entonces ¿cómo pensaba yo ser piloto de un avión? ¿Me hago comprender? Eso me ha hecho entender que mi esposa le tiene miedo a los vehículos porque ella a los 12 años fue atropellada por un vehículo. Yo cuando una persona grita, yo enseguida me pongo en esta posición. ¿Por qué? Porque yo viví en medio de gritos. Yo viví en medio de gritos y a mí un grito me pone en posición felina. Yo tengo ausencia de madre desde los 6 años y nadie sabe lo que es esa ausencia. O sea, solo el que la vive. Solo el que vive sabe qué significa esa ausencia. Esa ausencia significa muchas veces inseguridad. Yo peleo con mis inseguridades. Y se lo confieso aquí abiertamente. Yo peleo con mis inseguridades. Y la gente dice, ¿cómo dices tú que tienes miedo de hablar en público? Yo todos los días tengo miedo de hablar en público, pero todos los días me toca hablar en público. Tengo que pelear con mis inseguridades, tengo que enfrentarme a mis inseguridades. Para escribir un mensaje, usted no sabe cuántas horas yo doy vuelta. Yo doy vuelta entre 4 y 6 horas para escribir un mensaje.
porque creo que no me va a salir nada. Pero son inseguridades. Y esas inseguridades son las que Dios necesita para Él glorificarte. Porque es Él el que se termina glorificando. No somos pastores por capacidad, por llamado, que es diferente. No somos pastores por habilidad, no eres líder por habilidad, eres líder por llamado. Haces lo que haces para Dios porque Él ha prometido estar contigo, no porque tú tengas la capacidad. Entonces nosotros no podemos ignorar nuestros sentimientos. La esposa no puede ignorar el sentimiento hacia el esposo. Me siento triste, me siento mal, me maltrataste, me miraste mal. El esposo no puede ignorar sus sentimientos. Muchas veces nos han enseñado a reprimirnos porque somos cristianos. Y no es verdad. No es verdad. ¿Y sabe que nos falta mutuamente a las parejas? Inteligencia emocional. Saber callar cuando el otro no se siente bien. Porque a veces, ¿por qué estás aburrido? No está aburrido, es que él está en ese cajoncito de la nada y no lo puede entender. Es que los hombres tenemos un cajoncito de la nada y tenemos un punto fijo y estamos viendo aparentemente la televisión y no estamos viendo nada. A mi esposa a veces le da rabia o risa, no sé, que vamos en el carro y me dice, ¿qué fue lo que dijo? Amor, está prendido la radio, pero no estoy ahí. No estoy, la verdad, no escuché, no sé. Porque estoy pendiente de otras cosas. Porque la mujer, Dios le dio una capacidad de oír, de maquillarse, de manejar al mismo tiempo. A mí no, yo no sé contestar ni siquiera el celular, ni en el Bluetooth lo sé contestar. Me trabo para descolgarlo ahí. No lo sé, no es mi habilidad. Me hago comprender. Yo no sé hacer dos cosas bien al mismo tiempo, no las sé hacer. Yo no las sé hacer. Pero eso no implica que yo no tenga a Dios ni que no sea un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios, simplemente estoy limitado como lo estás tú, como tú tienes limitación. Mi esposa puede terminar de hacer un conteo y yo le pregunto y ella me dice que no sabe cuánto es. Y yo le tengo que creer. Y ella se puede aprender 200 números de teléfono y todos los cumpleaños de todo el mundo y yo no. Porque es una capacidad que Dios le dio. Pero yo me siento con usted y me reúno y dentro de 5 años me siento con usted y yo le puedo describir la reunión y le puedo preguntar qué hizo usted conmigo en esa reunión y no copié nada. Es una habilidad que Dios me dio. Pero tengo emociones negativas también. Tengo emociones. Usted no sabe cuántas veces yo he llorado un día a la madre por no tener madre. O por nunca haber tenido esa experiencia. Y lo que esa experiencia significó y marcó para mí. Jesús lloró en Getsemaní. Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro. Jesús lloró por Jerusalén porque iba a ser destruida. Abraham se desesperó cuando vio que el que lo iba a heredar era un sirviente y no el heredero prometido. Y metió las de caminar porque hasta el momento la vaca Agar está allí. La vaca de Agar, pues, está allí porque él se unió con Agar, porque simplemente Sara le dijo, vaya y acuéstese con Agar. Y hasta el sol de hoy, esa acostada le ha costado a Israel. Porque ¿sabe qué hizo Dios? Dios le dio la misma promesa a Ismael que le dio a Isaac. Se la dio. Y él cometió el error. ¿Por qué? Por sus emociones. Porque muchas veces nosotros tenemos una promesa y nos desesperamos. Tenemos que aprender a esperar para no meterlas de caminar. A veces nos preguntan cómo están y respondemos muy espiritualmente, muy bien, gracias a Dios, y por dentro nos estamos desboronando. Nos estamos desboronando. Por dentro estamos sufriendo. Y no somos capaces de decirle al otro, ¿sabes qué? Quisiera estar bien, pero no lo estoy. No me siento bien.
Y yo creo que muchos de nosotros nos desesperanzamos, muchos de nosotros sentimos que Dios como que no está con nosotros, aunque sabemos que está ahí, pero lo sentimos así, pero nos cuesta trabajo mostrárselo a otro para que no nos juzguen. Imagínese usted que su pastor le diga: no, me siento deprimido. Ay, un pastor se deprime. Sí, se deprime. Un pastor no sabe lo que ha de hacer. Sí, también un pastor no sabe lo que. Soy humano. Somos humanos. Y si tú no oras por mí o por nuestra familia, esto no avanza. Porque así como tú te deprimes, yo me deprimo. Así como tú pierdes la esperanza cuando la promesa no se está cumpliendo, yo también pierdo la esperanza cuando la promesa no se está cumpliendo. Yo lo pierdo. Entonces tenemos que entender que somos emocionales y que Dios puso eso en nosotros. Y que eso que fue puesto por Dios, tenemos que entregárselo a Dios nosotros. Entregárselos. Número 3. Otro síntoma de una espiritualidad enferma es renunciar a nuestro lado bueno por considerar que ofendemos a Dios. Mira lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 9, versículo 23. Perdón, no es 9, 19. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Y ahí hay 3 cláusulas para ser discípulo de Jesús. 1, negarse. 2, llevar su cruz. Y 3, decidirse a seguirlo. Ahora, la pregunta es, negarse a sí mismo, ¿qué es? Juan el Bautista dice: es necesario que Él crezca para que yo mengue. Entonces, ¿qué es negarme a mí mismo? Negar mi profesión, negar mi personalidad, negar lo que tengo. No, es dejar que Cristo siga creciendo en mí para que se vea más a Cristo que yo. O sea, que no sea yo el que me muestre, sino Cristo a través de mí, porque es que la gente no quiere ver a Dios, nos quiere ver a nosotros. O sea, la gente nos quiere ver a nosotros. ¿Para qué? Para creer en Dios. Nuestros hijos que no vienen a la iglesia quieren ver nuestra armonía como creyentes, nuestra coherencia como creyentes. Eso es lo que ellos quieren ver. No la Biblia que le abrimos en el cuarto, el versículo bíblico que le colocamos en el cuarto, eso no le entra a ellos. A ellos les va a entrar nuestra coherencia espiritual. Entonces nosotros necesitamos saber que para decir que Dios es primero en mi vida, no es a través de oficios o actividades religiosas, sino a través de actividades espirituales que me edifiquen, que me lleven a una edificación, que me lleven a un crecimiento. Tenemos que saber administrar nuestro tiempo, entonces hay que aprenderlo a administrar. Porque si en el mundo enseñan cómo se administra una agenda, ¿por qué en la iglesia no podemos enseñar a cómo se administra una agenda si eso también nos va a beneficiar a nosotros? Hoy en día, está comprobado, pasamos más horas interconectados a través del celular que haciendo cosas verdaderamente productivas. Y eso está comprobado. Hoy en día se ha aprendido a caminar chateando. Se ha aprendido a caminar, a conducir chateando. Ha causado accidentes, pero a pesar de que se causa accidente, ¿la gente lo deja de hacer? No, lo sigue haciendo. Porque estamos construyendo un nuevo modelo de sociedad que, entre otras, con el tiempo nos va a separar. Con el tiempo nos va a separar. Sí, bienvenido
el culto que se puede transmitir por internet, pero yo prefiero todavía esto. Yo todavía prefiero abrazarte al final del servicio. Yo todavía prefiero que tú me pidas una oración al final del servicio. Yo todavía prefiero abrazar al niño, tocar al niño. Yo todavía prefiero eso. Y me puedes decir anticuado, sí, pero prefiero eso. Todavía prefiero la oración donde todos nos unimos. No niego que lo cibernauta lo tenemos que usar, no lo niego. No niego que la iglesia puede entrar en esa era, no lo niego. Pero esto fue lo que creó Jesús. Esto fue lo que unió Jesús. Esto fue lo que Jesús, porque a Dios no le hubiese costado ningún trabajo crear un celular hace 2000 años atrás. No le hubiera costado, pero es esto lo que Dios quiere. Amén. Entonces, llevar su cruz, ¿qué es? Santidad. La gente cree que tiene que ser miserable, el más pobre, el más llevado. No. Dios nos está invitando a ¿qué? A santidad. Que si yo me niego todos los días y si Cristo está creciendo en mí, yo voy a tener mi cruz va a ser lo siguiente. Si yo voy a un gimnasio, si yo estoy manejando y yo veo que pasa una chica que casi que no está vestida, ¿cierto? Entonces mi cruz es mi santidad, tomo la decisión de apartar mi mirada y de no concentrarme en eso. O si yo tengo la oportunidad de hacer una triquiñuela en la empresa o en esto, entonces llevar mi cruz va a ser que yo no voy a negociar por 3 pesos, por 2 pesos, por 1 peso, no voy a negociar lo que el reino tiene para mí. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros corremos para cumplir una cita? Me incluyo. ¿Y sabes qué me mostró Dios? Eso es pecado. Entonces digo, la reunión es a las 4 de la mañana y yo llego a las 4:10 y la gente está afuera. Y no lo corregimos. ¿Y sabe qué pasa? Que usted, por respeto a mí, porque soy autoridad, no me dice nada, pero yo le autorizo que me lo diga de aquí en adelante. Porque yo quiero crecer. Porque yo quiero crecer. Porque si yo a usted lo convoco a las 4 de la mañana, yo debo estar faltando 10 para las 4. Si yo lo convoco, si el culto es a las 9:30, a las 10 de la mañana, debe comenzar a las 10 de la mañana y yo debo estar ahí. Porque es parte de esa cruz que llevamos, santidad. Y el resultado de esas dos cosas es que, sígueme. En otras cosas, seguir a Jesús no es un mandato, sino un resultado. Seguir a Jesús no es un mandato, es un resultado. ¿Resultado de qué? De negarme y de llevar mi propia cruz. ¿Es un resultado de qué? De ser cada día menos para que Él sea exaltado más. Cuando yo termino de hacer un devocional, yo doblo mis rodillas y le doy gracias a Dios y exalto el nombre del Espíritu Santo, porque nada de lo que está escrito ahí hubiese podido salir de mí. Todo lo que se escribe en un devocional, todo lo que se escribe, cada reflexión que usted lea, créame que a mí se me olvida cómo las escribí, y eso le da gloria a Dios, porque eso glorifica el nombre del Señor. Yo no me grabo las predicaciones, a mí se me olvidan con mucha frecuencia. Y si quiere, pida la primera enseñanza de hoy y notará que es distinta a esta. Pídala y notará que es distinta a esta. Porque yo dejo que el Espíritu Santo sea quien diga lo que tiene que decir al que le tiene que decir. Entonces, hoy, primer síntoma, usar a Dios para huir de Dios. Segundo síntoma, renunciar a nuestro lado bueno. Tercer síntoma, ignorar nuestros sentimientos. No lo podemos ignorar. No podemos ignorar nuestros sentimientos. Realmente ese es el segundo síntoma, y el tercero es tratar de renunciar. ¿A qué debemos renunciar? Escríbalo ahí. Debo renunciar a todo lo pecaminoso de mi vida.
Todo lo que me lleve a esa pecaminosidad, debo renunciar. Pongámonos en pie, iglesia. Oremos. Cierre allí sus ojos. Hable con Dios. Preséntese delante de Dios y dígale: Señor, aquí estoy. Quiero vivir una espiritualidad emocionalmente sana, Señor. O quiero vivir, Señor, una vida emocional que sea espiritualmente sana, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te alabo, te bendigo. Que esta preciosa palabra tuya, Señor, hoy cumpla propósito en nuestra vida, Señor. Todo lo que sea tuyo siga siendo afirmado. Todo lo que no sea tuyo, Señor, sea olvidado, sea quitado, no sea guardado, Señor, en lo profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor.